Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El almirante Kim se encontraba en el puente de mando de la nave insignia Imi, la Gloria Eterna, y sus escamas relucieron de orgullo mientras observaba la batalla en la enorme pantalla holográfica. La última línea de defensa humana en la órbita de Júpiter se estaba derrumbando, tal y como se había predicho. Las naves humanas, pequeñas y primitivas en comparación con los enormes buques de la hegemonía, rompían formación y huyeron. Otro día glorioso para la hegemonía, dijo el comandante Chowi, el asesor principal de Kim. Los humanos luchan bien para ser primitivos, pero hasta su tosuda resistencia tiene límites. Kim asintió, parpadeando con sus 4 ojos en secuencia, un gesto de satisfacción en su especie. 10 años de guerra y finalmente los hemos doblegado. Al principio, sus tácticas eran impredecibles, pero, en última instancia, fútiles, añadió Chowi. Nuestra flota supera la suya en una proporción de 5-1 y nuestra tecnología les lleva siglos de ventaja. Siempre fue cuestión de tiempo. El puente de mando bullía de actividad mientras oficiales de diversas especies de la hegemonía, compuesta por 17 mundos, trabajaban en sus puestos. La hegemonía había prevalecido durante 88.000 años, expandiéndose por la galaxia e integrando planetas a su dominio, algunos de buen grado y otros no. La Tierra había sido diferente. Cuando los exploradores de la hegemonía descubrieron el planeta azul, hace 50 años, esperaban la sumisión habitual. Sin embargo, la humanidad se negó a arrodillarse. Almirante, han destruido la nave de mando humana, informó un oficial. Su flota está en plena retirada. Se escuchó un grito de júbilo en todo el puente. Kim alzó una garra para imponer silencio. Envía el informe al alto mando. La resistencia humana ha llegado a su fin. Iniciaremos nuestra aproximación a la Tierra dentro de 12 horas. Kim se volvió hacia la pantalla táctica que mostraba el sistema solar. La propia Tierra, un pequeño punto azul, estaba ahora casi indefensa. La guerra que tanto le había costado en naves y vidas a la hegemonía llegaba por fin a su fin. En la Tierra, en un búnker reforzado bajo las montañas rocosas, el general Son revisaba los informes de la batalla entrantes con una expresión sombría que contrastaba con los datos que tenía a su alrededor. El personal de mando mantenía la compostura profesional a pesar de lo que parecían ser pérdidas devastadoras. La línea de defensa de Júpiter ha caído, tal como estaba previsto, general, dijo la coronel Yun. El almirante Kim aceptó el desafío. La hegemonía cree que ha ganado. Son asintió y se acercó a una terminal segura. Presionó la palma contra el escáner e introdujo un código de 16 dígitos. La pantalla se iluminó con un simple mensaje: confirmar protocolo Lázaro. Vaciló solo un instante antes de presionar el botón de confirmación. Envía la señal a la flota fantasma, ordenó Son. La operación Lázaro está activa. La hegemonía llegará a la órbita terrestre en aproximadamente 36 horas. Los acorazados deben estar posicionados antes de eso, dijo la coronel Jun, algo nerviosa. ¿Estamos seguros de que esto es necesario? Las bajas estaban calculadas y fueron aceptadas, interrumpió Son. Durante 10 años hemos librado esta guerra con una mano atada a la espalda. Les mostramos a los Amy exactamente lo que esperaban, una civilización moderadamente avanzada con capacidades limitadas de combate espacial. Perdimos batallas que podríamos haber ganado y desplegamos tecnología obsoleta cuando teníamos mejores opciones, todo para mantener el engaño. Y el engaño funcionó, dijo la almirante Ann al entrar en el centro de mando. Su uniforme llevaba la insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, División Secreta de Acorazados, una unidad cuya existencia conocían menos de 100 personas en todo el planeta. El general Son la saludó con sentimiento. La flota fantasma es tuya. ¿Están listos los acorazados? La expresión de Ann era de acero. Han estado listos durante décadas, general. Los 12 acorazados han permanecido ocultos en el bolsillo dimensional del lado lejano de Plutón desde el inicio de la guerra. Cada uno tiene suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Las tripulaciones ansían un combate real después de todos estos años de simulaciones y ejercicios. ¿Y la hegemonía no sospecha nada? Nada,
confirmó Ann. Nuestros informes de inteligencia sugieren que el almirante Kim ya está organizando su desfile de la victoria. Las 17 especies de la hegemonía celebran la caída de los inquietos humanos. La coronel Hun observó en la pantalla estratégica cómo las fuerzas terrestres se replegaban. Nuestra flota ha interpretado la retirada a la perfección, ni demasiado rápida ni demasiado desesperada. La hegemonía cree estar presenciando nuestra última y desorganizada resistencia. Son se volvió hacia sus oficiales. Durante 10 años hemos mantenido esta farsa. Hemos perdido a mucha gente y naves que podrían haberse salvado si hubieran conocido la existencia de los acorazados y nuestras verdaderas capacidades. Pero era necesario. La hegemonía jamás podría haber descubierto lo que realmente somos ni lo que hemos estado ocultando. ¿Y ahora qué?, preguntó Hun. Ahora, dijo la almirante Ann con una helada sonrisa, la hegemonía descubrirá por qué la Tierra ha permanecido entre las estrellas durante tanto tiempo, porque nunca buscamos unirnos a su alianza y porque ocultamos nuestra tecnología. De vuelta en la nave insignia IMI, el almirante Kim revisaba los datos de la batalla cuando un oficial subalterno se le acercó con gesto preocupado. Almirante, hemos detectado lecturas de energía inusuales en el exterior del sistema. Se está moviendo algo grande, pero no coincide con ninguna firma humana conocida. Kim desestimó la preocupación con un ademán. Podrían ser restos o naves humanas aisladas tratando de escapar. No hay motivo de preocupación. El oficial vaciló. Señor, nuestros analistas también han interceptado una transmisión extraña procedente de la Tierra. Mencionan algo llamado Operación Lázaro. No sabemos qué significa. Eso sí llamó la atención de Kim. Lázaro, el hombre muerto que volvió a la vida de su antigua mitología. Sí, señor, respondió el oficial. Nuestros expertos culturales confirman esa referencia. Kim sintió un leve sobresalto. Los humanos habían luchado astutamente durante toda la guerra, pero nunca habían mostrado tecnología capaz de amenazar verdaderamente a la hegemonía. Aún así, esa referencia a la resurrección le inquietaba. Aumenta la sensibilidad de los escáneres, ordenó Kim. Y diles a la flota que mantengan la alerta. No quiero sorpresas mientras nos acercamos a la Tierra. El comandante Chowi se acercó con un datapad en la mano. El alto mando envía sus felicitaciones, señor. Ya han comenzado a anunciar la victoria en todo el espacio de la hegemonía. Hay celebraciones en los 17 mundos natales. Kim asintió con aire ausente, todavía concentrado en los informes de los escáneres. Quizás sea demasiado pronto, comandante. Estaré más tranquilo cuando la Tierra se rinda formalmente. ¿Cree que habrá más resistencia? Su flota está diezmada y los humanos han sido impredecibles. Quiero estar seguro. En el espacio profundo, más allá de la órbita de Plutón, 12 enormes naves comenzaron a activar sistemas que llevaban años inactivos. Cada acorazado medía más de 5 kilómetros de largo y estaba construido con tecnología terrestre y con ciencia cuidadosamente mantenida en secreto, incluso para los mejores científicos humanos. En el puente del acorazado líder, el escudo de la humanidad, el capitán Kang observaba cómo su tripulación preparaba la unidad dimensional. Todos los sistemas operativos, capitán, informó su segundo. El bolsillo dimensional se está disipando. Tendremos visibilidad completa en 3 minutos. Kang asintió. Durante años, se habían entrenado en ese bolsillo de espacio-tiempo alterado, invisibles para el resto del universo. Las tripulaciones habían vivido aisladas, conscientes de que eran la última línea de defensa de la Tierra. Envía el mensaje a todos los acorazados, ordenó Kang. La operación Lázaro está activa. Los objetivos primarios son las naves de mando de la hegemonía. Los secundarios, sus cruceros pesados. Eviten bajas innecesarias, pero dejemos claro nuestro punto. La hegemonía debe entender lo que ha provocado. Cuando el bolsillo dimensional colapsó, los 12 acorazados emergieron al espacio normal. Sus enormes cascos oscuros y angulares absorbían la luz en lugar de reflejarla, y sus sistemas de armas, alimentados por una tecnología siglos más avanzada de lo que la Tierra había mostrado a la galaxia, cobraron vida. Establezcan rumbo a la Tierra, ordenó Kang. Velocidad máxima. La hegemonía cree haber ganado. Demostrémosles lo equivocados que están. Los acorazados aceleraron a velocidades que, según la física que la Tierra le había permitido observar a la hegemonía,
habrían parecido imposibles. Avanzaban como depredadores hacia la desprevenida flota de la hegemonía, listos para convertir una celebración en una revelación. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. En la gloria eterna, la oficial científica Park permanecía en silencio en su puesto de mando, analizando datos extraños en sus pantallas. Mientras el resto de la tripulación celebraba la inminente victoria sobre la Tierra, Park se fijaba en lecturas de sensores que no tenían sentido. Almirante Kim, dijo al fin, rompiendo la atmósfera festiva. Almirante Kim, dijo al fin, rompiendo la atmósfera festiva, estoy detectando firmas de energía inusuales en la zona externa del sistema solar. Kim se giró desde donde conversaba con otros oficiales. ¿Qué clase de firma, oficial Park? No lo sé, señor. Park ajustó sus instrumentos, aparecen de repente, como ondas en el tejido del espacio-tiempo. Nada en nuestra base de datos coincide con este patrón. Kim frunció el ceño. La hegemonía se enorgullecía de haber catalogado todos los fenómenos naturales conocidos de la galaxia explorada. ¿Anomalías naturales? Quizás erupciones solares o colisiones de asteroides. No, señor. Las manos de Park, de 4 dedos, se movían con destreza por la consola. Estas son pautas de energía estructurada. Aparecen y desaparecen a intervalos regulares, casi como pulsos. El comandante Chowi se acercó, mirando por encima del hombro de Park. ¿Podría ser algún tipo de arma humana? ¿Su último intento desesperado? Park negó con la cabeza. La tecnología humana no debería permitir esto. Según toda nuestra inteligencia, les falta la comprensión científica necesaria para manipular campos espaciotemporales. ¿Pareces insegura, oficial Park? Apuntó Kim. Park vaciló antes de responder. A diferencia de la mayoría de los oficiales Amy, que veían a los humanos como una especie más que conquistar, ella había pasado años estudiando la historia y cultura de la Tierra. Señor, hay inconsistencias en nuestra inteligencia sobre los humanos. Su desarrollo tecnológico no sigue el patrón normal que hemos visto en otras especies. Explícate, ordenó Kim. Pasaron del vuelo primitivo a pisar su luna en menos de 70 años. Desarrollaron armas nucleares apenas unas décadas después de entender la teoría atómica. Su curva de avance es inusualmente pronunciada. Kim lo consideró. ¿Crees que han estado ocultando una tecnología más avanzada? No estoy segura, señor. Pero estas lecturas, Park señaló la pantalla, sugieren que tienen capacidades muy superiores a las que hemos visto hasta ahora. Al mismo tiempo, en la sección de comunicaciones de la nave insignia, el analista Jun captaba transmisiones fragmentarias procedentes de la Tierra. Teniente Bae, llamó Jun a su superior, e interceptado comunicaciones humanas cifradas. Nuestros decodificadores tienen dificultades, pero he logrado extraer algunas frases. El teniente Bae se acercó. ¿Qué has encontrado? Hay referencias repetidas a algo llamado Operación Lázaro. También hay menciones a una flota fantasma y a una división de acorazados. Bae frunció el ceño. ¿Acorazados? Nuestra inteligencia indica que no hay naves humanas de esa clase. Las naves más grandes que hemos visto son sus cruceros de la clase Defensor. Así es, señor. No se parecen en nada a un acorazado. Bae pulsó su comunicador. Almirante, hemos interceptado comunicaciones humanas preocupantes, mencionan activos militares desconocidos para nuestra inteligencia. Kim convocó una reunión de emergencia en el centro de mando estratégico de la nave insignia. Sus oficiales superiores, junto a Park y Bae, presentaron sus hallazgos. Entonces, asumió Kim tras oírlos, tenemos anomalías energéticas inexplicables y comunicaciones interceptadas que sugieren la existencia de activos militares humanos ocultos. ¿Qué debo pensar de esto? Park habló con cautela. Señor, he estudiado la mitología humana en profundidad. El nombre, Lázaro, se refiere a un hombre muerto que volvió a la vida en sus textos antiguos. Simboliza la resurrección o el regreso de algo que se creía perdido. ¿Crees que esa operación Lázaro alude a alguna flota oculta? Preguntó Chowi con escepticismo. Es posible, respondió Park. Las firmas de energía que detecté podrían coincidir con naves muy grandes que emergen de algún tipo de ocultación. Es imposible, bufó Chowi. Hemos cartografiado todo el sistema solar, no hay ningún lugar donde esconder una flota. Salvo, dijo Park en voz baja,
que dispongan de tecnología que no comprendamos. Tecnología que hayan mantenido en secreto. La discusión se vio interrumpida por un oficial que llegó con expresión alarmada. Almirante, acabamos de recibir informes de nuestras estaciones de monitoreo en el cinturón de Kuiper. Detectan enormes firmas de energía que avanzan hacia el interior del sistema solar. En la avanzada estación de monitoreo 7, en el borde del sistema solar, el oficial Rayo observaba con creciente horror cómo sus sensores se saturaban. ¿Lo estás viendo?, preguntó a su colega. La oficial Mon asintió, con los ojos como platos. Hay múltiples objetos a una velocidad increíble. Los cálculos de masa y energía. Esto no puede ser real. La IA primitiva de la estación calculaba la masa y los valores energéticos de los buques que se aproximaban y las cifras superaban todo lo conocido. Tenemos que alertar a la flota, dijo Rayo mientras alcanzaba el panel de comunicaciones. Pero antes de que pudiera tocar los controles, la estación se sacudió violentamente. ¿Qué ha sido eso?, exclamó Mon. Rayo revisó sus instrumentos. Es algún tipo de rayo de rastreo que ha atravesado nuestros escudos como si no existieran. De pronto, el sistema de comunicaciones se activó solo. Una voz humana, calmada, habló a través de los altavoces. Estación de monitoreo de la hegemonía, aquí el capitán K de la Fuerza de Defensa de la Tierra, del acorazado escudo de la humanidad. Ríndanse y no les haremos daño. Si se resisten, no podemos garantizar su seguridad. Rayo y Mon se miraron, aterrados. Su pequeña estación de monitoreo apenas tenía armas y no eran rivales ni para una nave de patrulla, mucho menos para los enormes buques que los sensores mostraban ahora. Responde, susurró Mon con urgencia. Rayo tragó saliva y abrió el canal. Aquí está la estación de la hegemonía número 7. ¿Nos rendimos? Solo somos una estación de monitoreo. Decisión sabia, respondió el capitán humano. Permanezcan donde están. No intenten advertir a su flota. Se cortó la comunicación. Rayo miró la pantalla de sensores, que mostraba las enormes naves alejándose en dirección a la flota de la hegemonía, dispuesta a celebrar su supuesta victoria. Van a ser masacrados, murmuró Mon. En la nave insignia, la oficial científica Park comparaba datos históricos sobre la tecnología humana con las lecturas actuales cuando descubrió algo que la dejó helada. Almirante, llamó a Kim, que estaba en la sala de mando discutiendo formaciones de ataque para la órbita terrestre. He encontrado algo. Kim levantó la mirada, irritado. ¿Qué ocurre? He revisado nuestros datos del primer contacto con los humanos, hace 50 años. Explicó. Los escaneos iniciales que tomamos de la Tierra mostraban firmas de energía coherentes con experimentos en tecnología dimensional. Eso es imposible, interrumpió Chowi. La tecnología dimensional sigue siendo teórica, incluso para nosotros. De todas formas, las lecturas están ahí, insistió Park, mostrando los datos. En aquel momento, nuestros analistas lo descartaron como error instrumental porque era imposible que una especie en el nivel de desarrollo de la Tierra estuviera trabajando con conceptos tan avanzados. Pero fijaos en estos patrones, mostró las lecturas antiguas junto a las anomalías actuales. ¿Coinciden? Sí, señor. Y hay más. En los registros históricos de la Tierra hay vacíos inexplicables en su desarrollo científico, periodos en los que estaban a punto de hacer grandes descubrimientos, pero de pronto cambiaban de dirección o abandonaban investigaciones prometedoras. ¿Qué sugieres, oficial?, preguntó Kim. Creo que han estado ocultando sus verdaderas capacidades, señor. Se han hecho pasar deliberadamente por menos avanzados de lo que son. Sonó la comunicación de Kim con urgencia. Almirante, hemos perdido contacto con todas nuestras estaciones en el sistema exterior. La expresión de Kim se tornó sombría. Todos a sus puestos de combate. Todas las naves, máxima alerta. Sea lo que sea que los humanos están ocultando, está a punto de mostrarse. Las alarmas resonaron por la flota de la hegemonía cuando aparecieron las primeras lecturas de energía descomunal en el límite de sus sensores. Enormes naves emergían de lo que parecían desgarros en el tejido del espacio. Las celebraciones habían terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El almirante Kim caminaba de un lado a otro en el puente de la gloria eterna, mientras sus garras repiqueteaban contra el suelo pulido.
6 horas habían transcurrido desde que perdieron contacto con sus exploradores más avanzados. El ánimo festivo a bordo se había esfumado, sustituido por un silencio tenso que solo rompían los pitidos del equipo de sensores y los murmullos entre los tripulantes. ¿Aún no han respondido desde el grupo explorador Delta?, preguntó Kim, aunque ya sabía la respuesta. No, almirante, contestó el oficial de comunicaciones Hun. Las 8 naves de exploración siguen sin responder. Su última transmisión indicaba que investigaban una anomalía cerca de la órbita de Neptuno. El comandante Chowi se acercó con un datapad. Almirante, el alto mando solicita un informe de situación. Las celebraciones de la victoria continúan en toda la hegemonía y varios gobernadores planetarios preparan anuncios oficiales sobre la inminente rendición de la Tierra. Kim frunció el ceño en señal de frustración. Diles que seguimos con el plan, pero que estamos teniendo dificultades menores de comunicación. No quiero que cunda el pánico por lo que probablemente sea un fallo técnico. ¿Y si no se trata de un fallo técnico?, susurró la oficial científica Park. Kim se volvió hacia ella. Entonces, ¿qué has visto? ¿Los datos de combate? La flota humana está dispersa y rota, su tecnología es primitiva en comparación con la nuestra. Con el debido respeto, almirante, sigo preocupada por esas firmas de energía y las referencias interceptadas a la Operación Lázaro y los acorazados. Kim hizo un ademán despectivo. No hemos detectado ninguna nave más grande que sus cruceros a lo largo de todo el conflicto. Si tuvieran acorazados, ¿por qué esperar hasta ahora para desplegarlos? Para atraernos, sugirió Park. Para que nos sintamos excesivamente confiados. Se hizo un silencio mientras los oficiales meditaban esa posibilidad. Basta de especulaciones, declaró Kim. Seguimos con el plan. Todas las naves, a formación de avance. Pasaremos la órbita de Neptuno y continuaremos hacia la Tierra. ¿No sería prudente enviar más exploradores primero?, protestó Chowi. No, dijo Kim con firmeza. Contamos con 5.000 naves. Sea lo que sea que haya acabado con nuestros exploradores, un fallo técnico o un engaño, no podrá hacer frente al poder completo de la flota de la hegemonía. Las naves empezaron a avanzar hacia el interior del sistema solar, 5.000 buques de distintos tamaños, desde cazas ágiles hasta enormes cruceros de batalla, avanzaban en perfecta formación, un despliegue de fuerza y disciplina que había conquistado incontables mundos antes que la Tierra. Al aproximarse a la órbita de Neptuno, la consola de la oficial científica Park comenzó a emitir alertas urgentes. Almirante, picos de energía en la zona frontal. Distorsiones masivas en el espacio-tiempo. Antes de que Kim pudiese responder, el vacío frente a ellos pareció rasgarse. Empezó con pequeñas ondulaciones que se expandieron rápidamente hasta convertirse en enormes grietas en el tejido de la realidad. La pantalla principal mostraba algo imposible, el propio espacio desgarrándose como tela rota, dejando al descubierto una oscuridad arremolinada. ¿Qué es eso?, exigió Kim. Rupturas dimensionales, respondió Park con voz temblorosa. Alguien está creando agujeros de gusano artificiales justo en nuestro camino. Imposible, murmuró Chowi. Ninguna especie ha dominado esa tecnología. Ante sus ojos, la flota de la hegemonía se detuvo de emergencia. Objetos empezaron a surgir de las grietas, primero 1, luego 3 y, finalmente, una docena de formas enormes. El puente quedó en silencio cuando por fin fueron visibles por completo. Eran naves, pero diferentes a cualquier otra, cada una era gigantesca, al menos 5 veces mayor que el mayor crucero de la hegemonía. Sus cascos oscuros absorbían. En su superficie se veían extraños patrones de energía y luz. A lo largo de sus flancos se alineaban puertos de armas más grandes que naves enteras de la hegemonía. ¿Acorazados?, susurró Park. ¿Cuántos?, preguntó Kim, con voz tensa. Los sensores cuentan 12, respondió el oficial táctico. Cada uno mide unos 5 kilómetros de largo y sus lecturas de energía están fuera de toda escala. No tenemos nada en nuestra base de datos que se parezca a esto. De pronto, el oficial de comunicaciones Hun se incorporó en su puesto. Almirante, hemos recibido una transmisión de la nave de delante. Audio y video en pantalla, ordenó Kim. La pantalla principal mostró a un humano con un uniforme azul oscuro con ribetes plateados y un escudo terráqueo estilizado. Flota de la hegemonía,
dijo el humano con calma. Habla el capitán Khan de la División de Acorazados de la Fuerza de Defensa de la Tierra, al mando del acorazado Escudo de la Humanidad. Sus fuerzas están rodeadas. Desactiven sus sistemas de armas. Kim dio un paso adelante. Soy el almirante Kim de la Gran Flota de la Hegemonía Galáctica. No reconocemos su autoridad. La Fuerza de Defensa de la Tierra ha sido derrotada. Sea lo que sea, es un truco. No es ningún truco, almirante, lo interrumpió Khan. Lo que han estado combatiendo estos 10 años no era más que nuestra fuerza de pantalla, nuestra flota defensiva. Lo que ven ahora es el verdadero poder militar de la Tierra. Para subrayar sus palabras, se abrieron más grietas alrededor de la flota de la hegemonía, emergiendo acorazados para formar un cerco en 3 dimensiones. La pantalla táctica mostraba las naves de la hegemonía rodeadas en todas direcciones. Imposible, susurró Kim. Llevamos 50 años vigilando la Tierra. Su inteligencia era exactamente lo que queríamos que vieran, lo interrumpió Khan. Durante siglos hemos mantenido una fachada tecnológica. Las naves que han batido fueron diseñadas para ocultar nuestras capacidades reales. La oficial científica Park dio un paso adelante. Almirante, detecto que los acorazados están cargando armas energéticas. Sus niveles de salida podrían destruir un planeta. Kim se volvió hacia su oficial táctico. Formación de batalla. Apunten a esos acorazados y abran fuego. Miles de naves de la hegemonía, desde cazas hasta cruceros de batalla, activaron sus sistemas de armas y lanzaron misiles, torpedos de plasma y haces de energía. Esa potencia de fuego bastaba para devastar un sistema planetario entero. El puente de la gloria eterna aguardaba en silencio tenso. Cuando la andanada alcanzó a los acorazados, sucedió algo inesperado. En vez de chocar contra escudos o cascos, el ataque pareció desvanecerse a escasa distancia del objetivo, como si la energía fuera absorbida por la nada. ¿Qué ha pasado?, rugió Kim. Campos de absorción de energía, susurró Park, aterrada. No lo están desviando, lo están capturando. Y, señor, parece que la están almacenando. Imposible, murmuró Chowi. Ninguna tecnología conocida. Transmisión entrante, interrumpió el oficial de comunicaciones. Apareció de nuevo el rostro del almirante Lee en la pantalla, con expresión de pesar. Han tomado su decisión, almirante Kim. No obtengo placer de lo que sigue. La transmisión se cortó. Durante varios segundos no pasó nada. Luego, la nave líder de los acorazados, la Vigilancia Eterna, emitió un pulso de energía azul y blanca. No se dirigía a un objetivo específico, sino que se expandía en una esfera perfecta. Prepárense para el impacto, gritó Kim, adivinando el peligro. Demasiado tarde. La onda de energía pasó a través de los buques de la hegemonía como si fueran de papel. Al alcanzarlos, sus escudos parpadearon y se apagaron, los sistemas de armas se extinguieron y los motores se quedaron sin potencia. Informe de daños, exigió Kim. Los sistemas están comprometidos, respondió el jefe de ingenieros, con voz cargada de pánico. Escudos a cero, armas inoperativas, motores al mínimo. Sea lo que fuera ese pulso, ha desactivado nuestros sistemas en toda la flota. Antes de que Kim pudiera dar nuevas órdenes, los acorazados empezaron a moverse con gracia a pesar de su enorme tamaño y a seleccionar objetivos con precisión metódica. Del casco de cada nave nacieron haces de energía similares a los que habían usado para destruir una luna en la demostración. El primer rayo impactó en un crucero pesado de la hegemonía y, en lugar de explotar, la nave se deshizo como si se evaporara en sus componentes moleculares. Por los dioses, susurró Chowi. De los acorazados surgieron más haces, cada uno de ellos alcanzando su blanco con puntería infalible. Las naves de la hegemonía, consideradas invencibles, se convertían en nubes de átomos dispersos. Kim observaba con horror en la pantalla táctica como su flota de 5.000 naves desaparecía una tras otra. Necesitamos retirarnos, instó Chowi. Dale la orden ahora. Kim seguía paralizado, incapaz de comprender la magnitud de la derrota. Aquello no era una batalla, era una ejecución. Señor, dijo Park, estoy interceptando comunicaciones entre los acorazados. Hablan de esto como si fuera un ejercicio de entrenamiento. ¿Qué?, exclamó Kim. Escuche, añadió Park, activando el altavoz.
Se oían voces humanas tranquilas. Parámetros de puntería satisfactorios, el consumo de energía está dentro de los límites aceptables. De acuerdo, este combate proporciona un buen entrenamiento con fuego real para nuestros oficiales más jóvenes. Almirante Lee, el grupo de acorazados 2 hectáreas neutralizado sus objetivos asignados. Solicitan permiso para ayudar al grupo 3. Concedido, respondió Lee. Pero no olviden que esto es solo una escaramuza menor. No se confíen, estas tácticas no servirían contra las entidades del vacío. ¿Las qué? Preguntó Kim. Pero nadie en el puente supo responderle. Señor, continuó Park, se refieren a la destrucción de toda nuestra flota como una escaramuza menor y mencionan algo llamado entidades del vacío, como si estuvieran librando otra guerra que desconocemos. Afuera, la flota de la hegemonía continuaba siendo aniquilada de manera sistemática. Los acorazados se movían como bailarines en una coreografía cuidadosamente ensayada, desintegrando buques con cada disparo. De las 5.000 naves que habían entrado en el sistema solar, apenas 500 seguían con motores funcionales, el resto estaba destruido o a la deriva. A todas las naves, dijo Kim por fin, con voz apagada, soy el almirante Kim. Retírense de inmediato y desconéctense de la hegemonía a máxima velocidad. Pero para la mayoría ya era demasiado tarde. La gloria eterna se estremeció cuando un rayo tractor la enganchó, arrastrándola inexorablemente hacia el acorazado del almirante Lee. El orgullo de la flota quedó indefenso ante una fuerza muy superior. Nos están capturando, dijo Chowi. Kim veía en la pantalla táctica los restos de su flota intentando huir. Algunos lograban escapar, pero la mayoría no. ¿Qué hemos despertado? Susurró la oficial científica Park. Seguía atenta a las transmisiones humanas y, de repente, levantó la mirada con una expresión de comprensión. Señor, no creo que los hayamos despertado. Creo que han estado despiertos todo el tiempo, luchando contra otra cosa. Y nosotros solo les hemos molestado. Mientras la gloria eterna era arrastrada a un inmenso hangar dentro del acorazado humano, el almirante Kim se dio cuenta de que todo lo que la hegemonía creía saber sobre la galaxia, sobre el poder y su lugar en el orden cósmico, había quedado en entredicho. 3 días después, el almirante Kim se encontraba de pie frente a un ventanal de la estación diplomática orbital de la Tierra, contemplando el planeta azul. De las 5.000 naves de la hegemonía, menos de 600 habían escapado tras la aplastante derrota, el resto fue destruido o capturado. Como oficial de mayor rango superviviente, Kim había sido llevado a la Tierra para lo que los humanos llamaban conversaciones de paz. Junto a él se hallaban el comandante Chowi y la oficial científica Park, ambos mudos mientras observaban los enormes acorazados terrestres que patrullaban el espacio alrededor del planeta. Desde esa distancia, su escala era todavía más evidente. Aún no comprendo cómo lograron ocultarlos, murmuró Chowi. Hemos estudiado exhaustivamente nuestro sistema. Tecnología de bolsillo dimensional, explicó Park. Literalmente, mantuvieron su flota en un pliegue espacio-temporal invisible a nuestros sensores. La puerta se abrió y entró un oficial humano, que hizo una leve reverencia. El consejo está listo para recibirlos. Kim se alisó el uniforme y siguió al oficial. Habían tratado a los prisioneros con sorprendente cortesía, no había restricciones, no los encerraban en celdas, sus alojamientos eran cómodos y sus guardias amables. Muy distinto a cómo la hegemonía habría tratado a sus enemigos vencidos. Entraron en una gran sala circular con una mesa en forma de media luna. Allí estaban sentados 12 humanos de distintos rangos y uniformes que representaban diferentes ramas del gobierno y el ejército de la Tierra. En el centro se encontraba la almirante Lee, cuyo cabello plateado y rostro curtido le resultaban ahora familiares. Almirante Kim, comandante Chowi, oficial científica Park, le saludó Lee. Por favor, tomen asiento. Mientras lo hacían, Kim notó algo inusual en la sala. La pared del fondo era transparente, pero en lugar de mostrar el espacio o la Tierra, exhibía lo que parecía ser otro plano dimensional. Un vórtice de oscuridad con extrañas luces titilantes. ¿Qué es eso?, preguntó Kim, incapaz de contenerse. Eso, respondió Lee, es contra lo que hemos estado luchando los últimos 3 siglos. Las llamamos entidades del vacío.
Existen en una dimensión adyacente a la nuestra e intentan abrirse paso a nuestro espacio desde los inicios de la exploración espacial humana. Los oficiales de la hegemonía guardaron silencio. Lo que ven es una transmisión en tiempo real de nuestro perímetro defensivo en el borde de la galaxia, explicó un hombre mayor de aspecto humano. Me llamo el General On y soy el comandante de la Fuerza de Defensa Extradimensional de la Tierra. Esa barrera es lo único que separa nuestra galaxia de su aniquilación. Kim contempló la escena, sin creer lo que veía. Si todo esto es cierto, ¿por qué empezó? Sea lo que sea que crean, no cambia la realidad, respondió Lee. La humanidad descubrió la amenaza del vacío hace 500 años, cuando nuestros experimentos dimensionales abrieron una pequeña brecha. Desde entonces, hemos luchado contra ellos. ¿Por qué es secreto? Intervino Chowi. Si es verdad, ¿por qué no avisaron al resto de la galaxia? Lee soltó una cansada sonrisa. Lo intentamos, comandante. Hace 400 años contactamos con la primera civilización avanzada que encontramos, los arturianos. Vieron nuestra tecnología dimensional y asumieron que éramos la amenaza. Nos atacaron y tuvimos que defendernos. Los arturianos se extinguieron hace casi 4 siglos, dijo Kim. Su civilización colapsó de forma misteriosa. No se extinguieron, aclaró Lee. Los derrotamos. No nos dejaron otra opción. Después de esa catástrofe, decidimos aislarnos, proteger la galaxia en la sombra y desarrollar nuestra tecnología en secreto. La científica Park se inclinó hacia adelante. Las firmas de energía que detecté en el primer contacto, ¿ya estaban luchando contra esas entidades cuando los descubrimos hace 50 años? Sí, confirmó el general On. Cuando sus exploradores llegaron, estábamos repeliendo una gran incursión. Tuvimos que ocultar con urgencia nuestra verdadera potencia y aparentar ser menos avanzados. ¿Para qué ocultar su poder?, preguntó Kim. Podrían habernos destruido en lugar de dejarnos atacar. Porque exactamente lo que pasó es lo que temíamos, respondió Lee. Vieron un planeta con recursos, decidieron que era fácil y atacaron. Si hubieran conocido nuestras verdaderas capacidades, quizás habrían lanzado toda su flota contra nosotros desde el principio y nos habríamos visto obligados a aniquilarlos por completo, algo que no deseábamos. En el centro de la mesa apareció una imagen holográfica de la galaxia con puntos rojos en su periferia. Esto, dijo el general On, representa los puntos de ruptura activos por donde las entidades del vacío intentan entrar en nuestra dimensión. Nuestros acorazados y plataformas defensivas los contienen, pero los ataques son cada vez más frecuentes e intensos. Mientras luchábamos contra la hegemonía, hemos tenido que desviar recursos de esta defensa. Ha sido una distracción peligrosa que no podemos permitirnos por más tiempo. ¿Quieren que la hegemonía les ayude?, deduje Kim. Queremos que toda la galaxia ayude, aclaró On. La hegemonía, con sus 17 mundos núcleo y cientos de colonias, es la mayor civilización unificada de nuestra galaxia. Tienen recursos, astilleros y poblaciones que podrían movilizarse para la defensa. Un oficial humano más joven intervino. Les ofrecemos una elección, almirante Kim. Regresen a la hegemonía con la verdad sobre la Tierra y la amenaza del vacío. Ayúdenos a preparar a la galaxia para lo que se avecina o buscaremos a otros dispuestos. El tiempo apremia y preferimos trabajar con ustedes, concluyó Lee. Kim observó a sus oficiales. El comandante Chowi parecía abrumado, mientras que Park estudiaba la proyección del vacío con fascinación. Se dan cuenta de que el Consejo de la Hegemonía tendrá dificultades para creer esto, dijo Kim. Llevamos 88.000 años siendo la potencia dominante. Asumir que hemos sido protegidos por la especie que intentamos conquistar sin saberlo. Es difícil de tragar. El orgullo es un lujo que no podemos permitirnos, dijo Lee con firmeza. Al vacío no le importan nuestras estructuras políticas ni nuestros rencores históricos. Nos consumirá a todos por igual si logra romper la barrera. Kim se puso en pie y avanzó hacia la pared transparente donde se veía esa oscura vorágine dimensional. Algo se agitó al otro lado, inmenso e informe, pero claramente hostil. ¿Qué son esas cosas?, preguntó en voz baja. No lo sabemos del todo, admitió On. Parecen entidades no físicas que se alimentan de energía, especialmente de la de los seres vivos. Existen en un estado que no es ni materia ni energía tal y como la entendemos.
Lo que ves es nuestra interpretación sensorial de su presencia. Mientras observaban, una distorsión de gran tamaño presionó contra la barrera, que se onduló pero resistió. Varias naves humanas intervinieron disparando haces de energía concentrada que obligaron a la criatura a retroceder. Eso, comentó suavemente, era una de las pequeñas. Kim regresó a su asiento, consciente de que su decisión ya estaba tomada. Llevaré su mensaje al Consejo de la Hegemonía. No puedo prometer que nos crean ni que acepten una alianza, pero haré todo lo que esté en mi mano para convencerlos. La almirante Lee asintió. Es todo lo que pedimos. Entretanto, hemos preparado información detallada sobre las entidades del vacío para que la estudien durante su viaje de regreso. Hemos reparado y reabastecido sus naves supervivientes. Y, como muestra de buena fe, asignaremos 2 de nuestros acorazados para escoltarlos hasta el espacio de la hegemonía. Permanecerán allí como protección y como muestra de nuestras intenciones. Cuando terminó la reunión, la oficial científica Park se acercó al almirante Lee. Almirante, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Lee asintió. ¿Cuánto tiempo llevan librando esta guerra? Una sombra cruzó el rostro de Lee. Personalmente, llevo 70 años al mando de la división de acorazados. Mi abuelo la comandó antes que yo, y mi abuela antes que él. En la Tierra nacemos sabiendo que nuestra misión principal es vigilar el límite de la realidad. Park mostró un gesto de turbación. ¿Y lo han hecho solos todo este tiempo? Hasta ahora, dijo Lee, mostrando la primera sonrisa genuina que Park le había visto. Tal vez eso esté a punto de cambiar. Al salir, Kim echó un último vistazo a la visualización del vacío. Entonces comprendió que la galaxia entera pendía de un hilo y que la humanidad, la misma especie a la que la hegemonía había intentado conquistar, podía ser la única esperanza de salvación. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.